¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer va a ser seguir trabajando con contraste de hipótesis no paramétricos, igual que el otro día estuvimos trabajando con las pruebas chi cuadrado. Ahora vamos a trabajar con test relativos a una muestra. Y lo que vamos a analizar es, en lugar de, aunque seguimos trabajando con contraste de hipótesis no paramétricos, vamos a estudiar el comportamiento de un elemento importante de nuestra distribución que es la mediana. Es decir, ahora vamos a estudiar dos tests cuya información es relativa al comportamiento que tiene la mediana. Es decir, vamos Vale. a centrarnos en el estudio de la mediana de la población. Y para eso lo que digo es que vamos a fijarnos en dos tipos de contrastes. Uno nos va a dar información al principio un poco más general y el segundo es una especie de generalización del primero, para estudiar un caso un poquito más concreto. El primero recibe el nombre del contraste de los signos, mientras el segundo que vamos a estudiar, que como digo es una especie de mejora de este contraste de los signos, es lo que se llama el contraste de los rangos, los rangos signados, simplemente de que le vamos a proporcionar un signo de Wilcoxon. Entonces, como digo, este segundo es una especie de mejora del primero del contraste de signos. Vamos a comenzar entonces por el primero, por lo que sería nuestro contraste de signos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, pues como digo, nos interesa estudiar el comportamiento que tiene la mediana en la población. La única diferencia es que yo lo voy a comparar con una población modelo. Entonces, no necesito que esa población modelo tenga una distribución concreta. Es decir, ahora no necesitamos que haya una distribución modelo, vamos a llamarla f sub 0, creo que la llamamos el otro día, ¿verdad? Que sea específica. Es decir, no necesitamos que tenga que ser una normal forzosamente para poder trabajar con esto, como hacíamos para construir nuestros intervalos de confianza. O bueno, no es una normal, pero tiene que ser una binomial o una Poisson. No, una distribución modelo, la que sea. A lo mejor tiene nombre propio o a lo mejor no tiene nombre propio, ¿de acuerdo? Eso sí, le voy a exigir un poquito a esta f sub 0. Y es que dentro de las distribuciones, si le pedimos que sea continua. Y a la mediana de esta distribución modelo f sub 0, pues la vamos a llamar, normalmente al principio a la mediana, la notación que le habíamos puesto era la de ME, ¿verdad? Para no juntar con la F0 la E, vamos a llamar simplemente a esto la mediana M0, ¿vale? Vale. Realmente aquí, aunque es cierto que le pides que sea continua, realmente no hace falta que sea forzosamente continua, por lo menos que sea continua cerquita de la mediana M0, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que toda la distribución modelo F0 sea continua. Entonces, dentro de esta situación, es guay trabajar con este contraste de signos porque no nos van a hacer falta los valores exactos
que tenga nuestra distribución, simplemente los rangos, es decir, la variación que existe de esos valores. Dentro de nuestros contrastes de signos que vamos a analizar vamos a tener tres situaciones posibles. Entonces, distinguiremos tres situaciones posibles, que es más o menos lo mismo que habíamos hasta analizando nosotros, que sería, yo puedo, como hipótesis, puedo considerar mi hipótesis nula H0, que sea, bueno, pues que la mediana coincida con la mediana M0 de nuestra población. Y como hipótesis alternativa H1, que la mediana sea distinto de esta mediana M0. Cuidado que es una mediana de la población modelo y no es la moda, ¿vale? Otra situación que podríamos analizar, ¿cuál sería? Como hipótesis nula H0, yo considero que la mediana M sea menor o igual que la mediana M sub 0, ¿verdad? Y como hipótesis alternativa H sub 1, que la mediana M sea mayor estricto que de la mediana M sub 0. Y el último caso, que normalmente suele deducirse de este segundo caso B, ¿verdad? Sería tomar como hipótesis nula H0 que la mediana M sea mayor o igual que la mediana M sub 0 y como hipótesis alternativa H sub 1 que la mediana M sea menos estricto que la mediana M sub 0. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos dar un contraste, es decir, una regla que me permita a mí aceptar o rechazar mi hipótesis nula H0, ¿cierto? Si lo pensamos, ¿qué información me daba la mediana de una población? Así, grosso modo, ¿no? No el valor exacto en función de... No, es que dependía porque teníamos fórmulas cuando eran datos sin agrupar, cuando eran datos agrupados, cuando estaban en intervalos, cuando estaban en intervalos con la misma longitud o con distinta longitud. Pero en cierta idea, ¿qué es lo que busca la mediana? Hombre, pues si tú básicamente a la cuenta a la vieja lo que hacías era ordenar los datos y ves más o menos el dato que caía más o menos en la mitad de la distribución de todos ellos, Exactamente, es pues decir, la mitad, ¿cierto? Es decir, la mediana sí, es porque un buscas punto el dato. que se supone que debe dejar la mitad de la muestra a un lado y la otra mitad al otro lado, ¿verdad? Exacto. Entonces, de algún modo, Sí, sí. aquí yo estoy, o pensaría en que cuando haya valores muy grandes o valores muy chicos, tiendo a rechazar que la mediana coincida con esta mediana M sub 0, ¿verdad? Vamos a llamarlo contraste de signos porque lo que voy a basarme es en la diferencia de signos que haya con respecto a esta mediana M sub 0. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues tengo que construirme un estadístico adecuado porque los estadísticos, que luego lo llamamos test, son la herramienta, una función básicamente que me dice cuándo rechazo, cuándo acepto mi hipótesis nula, ¿cierto? Necesito un estadístico adecuado. Pues entonces vamos a construirnos el estadístico adecuado aquí. Es decir, vamos a considerar como estadístico. Nuevamente, o test, ¿verdad? Normalmente lo llamamos T mayúscula, aquel que nos proporciona el número de observaciones 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 de una muestra que vamos a llamar X1
x sub 2 hasta el x sub n, que son mayores que la mediana modelo m subíndice 0, ¿de acuerdo? O también podemos contar el número de signos positivos de, bueno, pues a la x sub i le resto la mediana m sub 0 con i igual a 1, 2 hasta n, ¿verdad? Porque es lo mismo, Es decir, que sean mayores. claro, es lo mismo decir que la x sub i sea mayor que Que la x m sub sub i. 0, si y solo Sí, que si, x sub i menos m sub 0 es mayor que exactamente, 0. la x sub i menos la m sub 0 es mayor y estricto que 0, ¿verdad? ¿Y qué hace la t? La t cuenta cuántas veces ocurre esta situación. Es decir, me dice cuántos índices i, desde 1, 2 hasta n, verifican o bien que la x sub i es mayor que la m sub 0 o bien que la diferencia x sub i menos m sub 0 es positiva. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando analizamos el estadístico o nuestro test, ¿yo qué necesito? Necesito su distribución, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice si sigue un h cuadrado, si sigue una binomial, si sigue una normal, cualquier cosa para que yo pueda calcular probabilidades, ¿verdad? Ahora bien, Claro, que siempre este va a haber estadístico en una. realidad tiene un apellido especial. En este contraste, ¿qué está ocurriendo? En este contraste estamos trabajando con hipótesis no paramétricas, ¿verdad? Porque esto no depende de un parámetro. Aquí yo no sé cuál No es la depende de población, desviación ¿verdad? típica. No, ni Dime. media ni desviación típica. Es solo. Exactamente. Entonces, es cierto que aunque tenemos hipótesis no paramétricas, le ponemos un apellido adicional a nuestro test. Es decir, este contraste dentro de las hipótesis no paramétricas de nuestros contrastes no paramétricos se llama también libre. Y yo pregunté, ¿por qué se llama libre? Y es libre debido a que la distribución del test o estadístico T bajo la hipótesis nula, bajo la hipótesis nula H0, no depende del modelo, es decir, de nuestra distribución F sub 0. Piensa que cuando nosotros introducíamos los contrastes de hipótesis en general y estudiamos nuestros tests, que era un estadístico que verificaba ciertas propiedades, yo tenía que estudiar la potencia, el nivel del test, ¿verdad? Y ahí que analizaba qué ocurría con mi test cuando aceptaba como cierta la hipótesis nula, ¿verdad? Siempre era la nula, sí. Claro, entonces aquí, de hecho, tenemos que si yo para mi test T supongo cierta H0,
ponerlo una especie de condicionado o restringido a que H0 es cierta. ¿Eso qué significaría? Sería decir que el test o el estadístico lo estoy condicionando a que M valga M sub 0. ¿Y este test qué está contando entonces? Ya sé que la M vale M sub 0, ¿verdad? Yo voy a contar cuántos elementos hay mayores o menores que la mediana. Pero la mediana es el elemento que deja cuántos elementos a izquierda o derecha. La mitad, La ¿verdad? mitad, así que. Pues entonces Ujú. habrá la mitad de elementos a la izquierda de la mediana M0, ¿verdad? Y la mitad de elementos a la derecha de la mediana M0, ¿cierto? Pero si hay la misma cantidad de elementos a izquierda o derecha, y esta T está contando, en este caso, los elementos que son mayores, estoy repitiendo, estoy cogiendo un experimento que es cojo la variable x1, ¿cierto? Y compruebo si es mayor que la M0. ¿Cuántos hay mayores que la M0? Como ya sé que la M de esa x1 vale M0, hay la mitad. O sea que ¿cuál es la probabilidad de que la x1 sea mayor que M0? 0,5. Perfecto. Y como tengo una muestra aleatoria simple, en el x2 repito el mismo experimento, ¿verdad? Y para x2 tengo de Sí, nuevo una distribución Bernoulli donde compruebo si es mayor que la M0. Pero como hay la misma cantidad, porque ya sabes que la M de esa x2 también vale M0, vuelves a tener una Bernoulli de 0,5. Y la T está sumando todos aquellos que son mayores que la M, ¿verdad? Cuando repito un mismo experimento Bernoulli y cuento cuántos éxitos hay en total, estamos trabajando con qué tipo de variable aleatoria. Una binomial. a ver, cuando tenía. Sí, La T cuenta de todos los experimentos X1, X2, X sub n, cuántos son mayores que el M0. Entonces se trata de una variable aleatoria binomial donde lo estoy repitiendo n veces, ¿verdad? ¿Y cuál es la probabilidad de éxito de cada un experimento? medio. Un medio. 0,5 exactamente, 0,5. un medio. ¿De acuerdo? Solo que aquí mi éxito, por así decirlo, ¿cuál sería? El éxito en este experimento es que x sub x como sea mayor que la M0, ¿verdad? Mayor que M0. Y esto sería para cada i desde 1, 2 hasta n. Hasta N. ¿Vale? Esto solo lo puedo afirmar cuando sé que h0 es cierta. Yo no puedo decir que esto es una binomial si yo no sé cuánto vale la m. Porque esta m es la mediana de la x1 y de la x2 y de la x sub n. ¿De acuerdo? Sí, sí. Si esa mediana vale otra cosa, entonces ya no hay la misma cantidad de valores mayores o menores que m sub 0, ¿verdad? Eso es lo importante. Es que cogen. Vale, utilizan la mediana para conseguir una binomial de probabilidad cero y medio. Lo Exactamente. hacen aposta. Y se llama libre porque esto ya no depende de qué distribución sea la de M0, ¿verdad? Da igual que esto fuese una normal, o que fuese una gamma, o que fuese una que no tenga nombre, o una Poisson, ¿verdad? Esto siempre es una binomial de n intentos y 0,5 de probabilidad, ¿verdad? Da Sí, igual sí. que la F0 fuese la función de distribución de una normal, de una gamma, de otra binomial, de una Poisson, da exactamente igual. ¿De acuerdo? La pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cuál es nuestro contraste? ¿Cuándo elijo yo? Bueno, es que yo ya sé cuál es la distribución que tiene mi estadístico, ¿verdad? La de una binomial. Y entonces ya puedo obtener la información para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. Es decir, de este modo, el contraste de hipótesis será
decirme cuando aceptamos H0, es decir, aceptar H0 si pasa algo o rechazar H0 si pasa otra cosa. Algo que depende de la T, ¿verdad? Bueno, pues quiero ver qué ocurre con mi T. Mi T es una binomial. O se distribuye según una binomial, ¿verdad? Pues como quiero que T sea un test de nivel alfa, ¿verdad? Que deje una probabilidad alfa justo en los extremos, puedo repartir y decir, bueno, pues que sea menor que un cierto valor. Como esta T mayúscula lo puedo llamar T de alfa medio. Y aquí que sea mayor que el T de 1 menos alfa medio, ¿verdad? Y voy a rechazar mi hipótesis nula cuando ocurra lo contrario. ¿Y eso qué sería? O bien decir que la T es mayor o igual que el T de alfa medio. O decirle que la T sea menor o igual que el T de 1 menos alfa medio. Lo importante es que aquí esta T se distribuye según una binomial, ¿verdad? Entonces, cuando escribimos este T de alfa medio, estamos diciendo que la probabilidad de que el T sea mayor o igual que T de alfa medio, ¿cuánto vale esa probabilidad? Que sea mayor. Sí, porque en esta asignatura, en este libro, siempre cogen que las probabilidades sean mayores o iguales, ¿verdad? Es decir, Si el estadístico estamos trabajando con la mediana, siempre que yo ponga aquí ese cuartil T su alfa medio, lo que significa es la probabilidad con que este estadístico o esta variable aleatoria toma o deja un área a la derecha de alfa medio. ¿De acuerdo? Lo importante es que aquí esta T, ¿qué distribución tiene en este ejercicio? Siempre una binomial de n. N05. Exactamente, siempre es esta, ¿de acuerdo? O sea que este T alfa medio hace siempre referencia a esta binomial en concreto. No es una T de student, por ejemplo, aunque se llame una T, ¿vale? Entonces aquí Vale. tenemos nuestro contraste de hipótesis. Aquí es cuando aceptamos o rechazamos. Hay una forma en la que nosotros podemos buscar este valor porque es una binomial, ¿verdad? Entonces, Mm. en realidad, basta tomar T de alfa medio tal que es que esta probabilidad la puedo calcular exactamente a mano. ¿Cuál es la probabilidad de que T sea mayor o igual que T de alfa medio? Como esto sigue una binomial, ¿verdad? Tengo que sumar todos los valores que sean mayores o iguales que este T de alfa medio, ¿verdad? Es decir, tiene que hacer la suma desde T igual a T de alfa medio hasta cuál es el último valor que puede tomar una binomial de parámetro n 0,5. N. N, ¿verdad? Y aquí sumo la probabilidad con que mi variable aleatoria toma el valor t, ¿verdad? Pero ¿cuál es la función de probabilidad o función de masa de una binomial? Sería n En el sobre nombre, t por la probabilidad de éxito elevado a eh, t T por la probabilidad de éxito de fracaso por elevado a n menos t, ¿verdad? T, Pero claro. como la de éxito es Sí, sí. 0,5, la de fracaso es 1 menos 0,5, que es también 0,5, pues claro, cuando tú elevas 0,5 lo elevas a t y lo elevas a n menos t, el t con el menos t se te cancela y te queda que todo esto está elevado a n, ¿verdad? N. Esta probabilidad que tengo aquí es toda esta cuentecita, ¿verdad? Pues yo quiero que eso sea ¿cuánto? Alfa medio, Alfa ¿verdad? medio. Toda esta suma es el modo desarrollado de escribir la probabilidad con que la t sea mayor o igual que el t de alfa medio. Aquí ocurre una curiosidad que no ocurre en el caso continuo. Y es que, como son variables aleatorias discretas, a lo mejor no tengo un valor exacto en el que se alcance esta igualdad, ¿verdad?
A lo mejor salta del 5 al 8 y no pasa por el 5,7. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Aquí, como podemos tener saltos, lo que hacemos es que suele tomarse t de alfa medio como el menor entero que cumple, en lugar de la igualdad, que cumple la desigualdad. Es decir, que la suma desde t igual a t de alfa medio de n de este n sobre t con el 0,5 elevado a n sea menor o igual que alfa medio. ¿Qué queremos decir? Que tú imagínate que estás sumando y tienes 10 valores y resulta que estoy buscando una prioridad o que deje una prioridad de 0,05 y tú dices, no, es que cuando sumo, cojo los 6 primeros, me deja 0,04 y cuando cojo los 7 o los 8 siguientes, deja 0,09. Tú dices, hay un salto. El 0,05 exacto no lo consigo, ¿qué hago? Bueno, pues quédate con el primero que lo supere, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Vale. Ahora bien, toda esta construcción que hemos hecho ha sido ¿para qué caso? Ha sido únicamente para el caso de la igualdad. Es decir, este contraste de hipótesis será, a lo mejor no lo he puesto, Para el será apartado A de la página exactamente debería ir, el creo, ¿no? correspondiente al caso A. Es decir, cuando mi hipótesis H0 es que la mediana M coincida con M0. Pero teníamos otros dos casos, ¿verdad? Es decir, ¿qué ocurre entonces Cuando no cuando en lugar de coincide. tener ese caso, lo que tenemos es los casos de la desigualdad? Bueno, pues veamos qué debemos considerar en los otros casos. Es decir, en el caso B, que mi hipótesis nula H0 venía dada por la mediana M es menor o igual que la M sub 0, mientras que mi hipótesis alternativa H sub 1 era que la mediana M fuese mayor y estricto que la M sub 0. Pero esto va a ser análogo porque la Sí, distribución va a sí, seguir siendo una binomial. exactamente. Sí, sí, lo único que va a cambiar es cuál es el valor para el que yo rechazo, es decir, cuál es mi contraste realmente. Y además estos dos casos son súper parecidos. Es decir, estos dos casos que realmente podemos decir, mira, solo estudias uno y acuérdate que siempre el otro es cambiar la desigualdad e intercambiar el alfa con el... Bueno, vale, pues sí, sin problema. Pero lo podemos aquí únicamente por tenerlo todo completo, ¿no? Entonces, los contrastes. Contrastes correspondientes serían, para el caso B, voy a poner así en fila, pero que sepamos que aquí va a venir aceptar H0, sí. Ahora lo que quiero simplemente es que mi estadístico T, el mismo que en el que estamos trabajando antes, en lugar de estar entre alfa medio y 1 menos alfa medio, simplemente que deje un área alfa a la derecha, ¿de acuerdo? Porque tengo aquí la desigualdad. Mientras que voy a rechazar H0 si este estadístico T es mayor estricto, o mayor o igual realmente, que el T de alfa. ¿Qué va a ocurrir en este otro caso? Cuando trabaje en el caso C. Situación Pues va a ser muy igual, similar,
mayor y menor o igual. Exactamente, solo que ahora va a ser aceptar H0 si el t es mayor estricto. Y recuerda que también cambiamos los alfa, ¿verdad? Y se convierte en lugar de en t del alfa. 1 menos alfa. Exactamente. Ahora bien, hay una relación que si uno la quiere estudiar, es que en la binomial, debido a la simetría que tiene, para que deje 1 menos alfa a la derecha, tiene que ser n menos t de alfa a la derecha. ¿Por qué? Porque en total estoy sumando los éxitos, ¿verdad? Si estás buscando el que deja, yo qué sé, imagínate que tienes en un experimento de 10 el que deja 3 a la derecha, es lo mismo que decir a 10 le resto el que deja 7 a la derecha, ¿verdad? Esta es la relación que tenemos. Me da igual que lo dejes como el t de 1 menos alfa o que lo dejes como n menos t de alfa. Esta relación es únicamente cierta en una binomial. Si no es una binomial, no la podemos estudiar. ¿Vale? Y esta relación es, Vale. por ser t, una distribución binomial equiprobable en ese aspecto, es decir, de n 0,5. Si no, no se me simplifica así de fácilmente los valores. ¿De acuerdo? Mientras que vamos a rechazar H0 si lo mismo que la t intercambio se convierta en menor o igual y me da igual que pongas t de 1 menos alfa o que pongas n menos t de alfa. Lo importante es que tú vas a saber en la adenda o en la tabla que me den, voy a buscar la binomial, siempre va a tener probabilidad de éxito 0,5, voy a buscar los valores n para saber con qué estoy trabajando. Así de simple. ¿Vale? Vale. Hay ciertas observaciones que debemos hacer. Una primera observación, es decir, tenemos algunas observaciones finales sobre el contraste de signos. Primera observación que podemos hacer. Aquí estamos trabajando con muestras, ¿verdad? Con una cantidad n de elementos. ¿Qué pasa cuando la muestra es muy grande? Que cuando las muestras son muy grandes, el teorema central del límite me dice prácticamente todo es aproximable por quién. Una normal. Exactamente, es decir, si la muestra n es grande, o realmente el tamaño muestral n, ¿no? Pero bueno, una uso notación. Y aquí grande, para ello es con 12 es suficiente para que la aproximación sea despreciable el error que estás cometiendo. ¿De acuerdo? En ese caso, Vale. se puede aproximar nuestra binomial por una normal, ¿verdad? Y además, una normal, que no es una normal cualquiera, sino una normal estándar, es decir, la N01. ¿Vale? En ese caso, en lugar de trabajar con mi elemento t de alfa de la binomial, ¿qué voy a hacer yo? Trabajar con un elemento z sub alfa, que es el mismo pero de la normal, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí hay un cierto ajuste que hacemos en esa aproximación. Aquí tenemos nuestro factor 0,5 que va a multiplicar a este z sub alfa, a este cuartil, multiplicamos por nuestra raíz de n, sumamos n, sumamos 1. Esta es la aproximación que vamos a hacer, donde, que no se nos olvide, que este z sub alfa, ¿qué simboliza? La probabilidad de que si yo tengo mi z y quiero calcular la probabilidad de que este z sub alfa sea mayor o igual que el numerito z sub alfa, ¿eso qué probabilidad deja a la derecha? Justamente alfa, ¿verdad? Solo que aquí este z
se distribuye según nuestra normal 0, 1. Es decir, esto se distribuye según una normal 0, 1. Digo el T de alfa como por ejemplo cuando teníamos la igualdad y consideraba el par de hipótesis donde era m igual a m sub 0, en ese caso era el T de alfa medio. Bueno, pues T de alfa medio igual a 0,5 por el Z de alfa medio. Eso no varía en ese aspecto, ¿vale? Vale. Pero hay otra situación que sería, bueno, ¿cómo hemos construido nuestro test o nuestro estadístico T? Estoy considerando, sumando aquellos casos en los que la x sub i es como estrictamente mayor que la m, ¿verdad? O que la m0 en este caso. ¿Qué pasa si coincide? ¿Qué sé? ¿Qué pasa si me han dado una muestra de 10 y me dan los valores 10, 15, 20, 30, 40 y me dicen, no, la mediana que sea 15? Tú dices, hostia, es que 15 es un valor. Entonces cuando haga 15 menos 15 me sale 0. 0 no es positivo. ¿Qué hago con ese valor? ¿Cómo lo computo? Porque ni es positivo ni negativo, es clavado la mediana. Es clavado el valor que estamos haciendo. Bueno, pues en esos casos hay dos opciones. Una que funciona y otra que no funciona tan bien. ¿En qué sentido? Hay una que tú puedes hacer y otra que no. Porque una opción sería, vamos a hacer las mediciones de nuestro experimento para obtener esos datos de forma más precisa. Porque a lo mejor yo he redondeado, yo qué sé, imagínate que coges un metro que no tiene centímetros, que viene de 10 en 10. Entonces, claro, no puedes medir 17 centímetros, o mide 10 o mide 20. Vamos a medir mejor. Dice, ya, pero si a mí me han dado los datos, yo no puedo volver a medir, no puedo solucionar ese problema. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues la otra idea es simplemente ignorar esos datos. ¿Qué ocurre cuando ignoras esos datos? Pierdes tamaño muestral, ¿verdad? Es decir, Claro. si hay, vamos a llamarlos empates, es decir, si existen y su cero tal que x de y su cero coincide con m sub 0, las opciones son, mira, olvídate de esa muestra, vuelve a medir, pero de otra forma que sea un poquito mejor. Te dices, ya, qué gracioso, ¿no? No voy a hacer el trabajo de nuevo mejor, ¿no? Haberlo hecho tú mejor primero. O la opción es, ignoramos esos datos. Es decir, solemos ignorar ese dato con la consecuente reducción del tamaño muestral, n. Es decir, que si porque sea tú hecho un experimento en el que tienes una muestra de tamaño 100 y resulta que hay 5 valores donde coincide la muestra que yo he tomado con el valor que me están dando o presuponiendo, ¿no? De mi mediana, pues mira, quita esos 5 valores y tú en lugar de trabajar con una muestra de 100 vas a trabajar con una muestra de 95. Bueno, pues ya está. ¿De acuerdo? Esos son los posibles problemas y soluciones que podemos tener en nuestro test de los signos. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mejorarlo. Y vamos a trabajar con lo que llamamos el... ¿Cómo lo he puesto antes? En mayúscula, ¿no? Ahora vamos a trabajar con lo que sería el contraste de los rangos indexados. Indexados, ya estoy pensando en el siguiente. De los rangos signados de Wilcoxon.
¿Cuál crees que es el problema que tenemos con el contraste anterior? No lo sé. Tú Hasta que no lo vea ni imagínate idea. que yo tengo una muestra chica, ¿vale? Una muestra de, vamos a poner 5 elementos, M ¿vale? menor que 12. No, no, no es por eso. Imagínate que yo, mi pregunta es con respecto a la mediana M0 que valga, yo qué sé, 10. Da igual el número que sea, ¿no? Y en una muestra yo tengo 11, 12, 11, 13, 11, ¿vale? Dice, hombre, Ujú. este es mayor que M0, ¿verdad? Y este es mayor que M0. 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 Mira qué bien, los 5 son mayores que M0, ¿verdad? Como que tiene pinta, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando tú aquí dices, no, es que me ha salido 1100, 1200, 1100, 1300, 1100? La conclusión final con el contraste anterior, ¿cuál es? La misma, ¿no? Porque esto es mayor que M0. Y 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 esto es mayor que M0, ¿verdad? Ahora, tú me dirías, coño, es que no es la misma situación, ¿verdad? No es lo mismo que en mi muestra. Sí, porque es que lo otro me dice, los 5 son más grandes que M0. Ya, hombre, pero no es lo mismo que sean más grandes. Si me estás pidiendo que sea 10, no es lo mismo decir que me han salido Ya. 11, 12, 11, 13, 11, que dices, joder, es que uno más, dos más, ¿sabes? A decir, 1100, 1200. Es decir, absolutamente todo es más grande, ¿verdad? Pero relativamente la segunda muestra es mucho mayor que la primera, ¿cierto? Ujú. Pero eso no es capaz de pillarlo el contraste anterior. El contraste anterior no es capaz de decirte cómo de grande es esa diferencia o cómo de positiva es, ¿de Vale. acuerdo? De algún modo yo quiero tratar de estudiar cómo de grande es esa diferencia. A ver si, hombre, no va a ser para mí igual de importante que esto sea uno más grande a que sea 1090 más grande. Obviamente hay una diferencia ahí significativa. Pues vamos a mejorar Ya. el contraste anterior mediante el contraste de los rangos signados de Wilkinson. Es únicamente para decir que hay una diferencia entre estas dos situaciones, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora Vale. vamos a ser capaces de mejorar el contraste anterior de los signos y analizar cómo de grande es la correspondiente diferencia. Correspondiente diferencia. Que la diferencia que consideramos nosotros era la de los x y de nuestra muestra, ¿verdad? Menos mi mediana M0. Ahora bien, ¿qué me hacía falta a mí en el contraste de los signos sobre la muestra? No me hacía falta mucho. Se pedía continuidad, ¿verdad? Tampoco continuidad en todo, pero continuidad cerca de M0, ¿cierto? Ahora sí se necesita un poquito más sobre esta M0, ¿vale? ¿Dónde? Ahora debemos, he dicho debemos, he escrito una vez, debemos exigir continuidad y simetría, que esta es la parte nueva que nos hace falta, del modelo que le hemos llamado nosotros a la distribución modelo f sub 0, ¿verdad? Que tiene la mediana
M0. ¿Qué vamos a hacer lo mismo? ¿O qué vamos a hacer nosotros? Igual analizar tres casos, ¿verdad? Es decir, estudiaremos de nuevo caso A. Mi hipótesis nula, que sea decir que la mediana M coincide con la mediana M0. Hipótesis alternativa H1, que la mediana M sea distinta de la mediana M0. Segundo caso, ¿qué vamos a analizar nosotros ahora? Vamos a analizar que sea también la H0 menor o igual la M que la M0. Y como hipótesis alternativa que vamos a pedir H1, que la mediana M sea mayor y estricto que la M0. Y el último caso, que es siempre el simétrico del caso anterior de la desigualdad, hipótesis nula H0, que la M sea mayor o igual que la M0. E hipótesis alternativa H1, que la M sea menor estricto que la M0. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar estudiando el primer caso general de igualdad y luego veremos cómo se hace para estos dos casos concretos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar estudiando el caso A. Es decir, mi hipótesis nula H0 es que la mediana M coincida con la mediana M sub 0. Y mi hipótesis alternativa H1 es que la mediana M sea distinta de la mediana M sub 0. ¿Vale? ¿Qué es lo que hicimos antes? Si nos ponemos muy formales, pues dada una muestra aleatoria simple, ¿verdad? Es decir, dada x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, que sea muestra aleatoria simple, llamamos. Estamos considerando las diferencias, ¿verdad? Pues yo puedo llamar d sub i minúscula a la diferencia de a cada x sub i le resto ¿quién? La mediana m0, ¿verdad? Y esto sería para todo i desde 1, 2 hasta n. ¿Qué ocurre aquí? Que esto es lo que hemos hecho antes en el contraste de signos, ¿verdad? Antes lo que hemos hecho ha sido esta diferencia, ver si es mayor que 0. ¿Cómo puedo yo ver cómo de grande es esa diferencia en realidad? ¿Alguna idea? Uf, pues Hombre, hay una cosa primera y es que, a ver, imagínate que la moda vale 100, ¿no? Igual de malo es el caso en el que me sale 150 que el caso en el que me salga 50, ¿verdad? Es decir, igual de grande por arriba que por debajo, ¿no? Puestos a analizar, vamos a analizar cosas positivas. ¿Y eso qué significa? Que en lugar de tomar esta diferencia de su i, ¿qué voy a tomar? Los valores absolutos, ¿el valor ¿verdad? absoluto? Entonces, eso Ujú. parecía, oye, ¿para qué quiero trabajar yo con cosas negativas? Mejor trabajo con cosas positivas y veo cómo de grandes son, ¿no? En valor absoluto. Es decir, la idea primera es considerar los correspondientes valores absolutos, vamos a llamarlo valor absoluto de d sub i, con i que va desde 1, 2 hasta n, y ordenarlos, ¿verdad? Ujú. Pero una vez que lo ordenamos, me da igual que tú digas d menor
a mayor, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, porque tú los puedes ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, no hay más ordenaciones que tenga. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo de menor a mayor. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? De algún modo, una vez que los tengo ordenados, ¿verdad? Es decir, tenemos entonces, como los he ordenado de menor a mayor, pues tú tienes aquí un valor que será ¿cuál? El menor, que sería valor absoluto de D sub i, ¿verdad? Luego, el segundo menor, valor absoluto de sub i, ¿cierto? Y así seguimos hasta que llegas al mayor valor absoluto de D sub i. Vale, muy bien, los tengo ordenados. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le asignamos cómo de grande, cómo de chico son estos valores? Pues vamos a contabilizarlos. Y vamos a contabilizarlos en función de qué posición ocupan en esta lista. Es decir, la idea que tuvo Wilcoxon fue decir, mira, como esta es la diferencia más chica, vamos a asignarle lo que sería un rango. ¿De acuerdo? Es decir, a todos estos elementos, ahora lo que Pero hacemos es que, básicamente tú lo que estás viendo es lo alejados que están de la mediana, pero exactamente, es decir, le asignamos rangos, que es simplemente un numerito que vamos a llamar RG del valor absoluto de D sub i. Esto es simplemente notación, ¿vale? ujú. Realmente le asigno la posición en base a la posición que ocupan. Del siguiente modo. Tú imagínate que yo hago una tablita donde tengo aquí, simplemente tengo el de sui y aquí su rango que sería rango del valor absoluto, bueno, valor absoluto del de sui, rango del valor absoluto del de sui. Cuando tenga aquí el menor, ¿verdad? ¿Qué rango le voy a asignar? Rango uno. Cuando tenga el segundo menor, ¿qué rango le voy a asignar? Rango 2. Así sigo hasta que llegue al mayor de esta diferencia en valor absoluto, que le voy a asignar el rango n. Eso es lo que estamos haciendo simplemente, es una especie de contar cómo de importante es este valor absoluto, ¿vale? ¿Hasta ahí Pero con bien? esto, ¿qué clase? Sí, pero lo que estoy intentando es imaginarme qué quiere conseguir con esto, Contabilizar básicamente. también Porque la diferencia, no simplemente si la diferencia es positiva o no, sino cómo sino de grande es calcular esa lo diferencia. alejado que están. Claro, para saber si las muestras que ha cogido, Exactamente, si están muy alejadas o no de lo que es la mediana. Pero exacto. a nivel Pero de si te cálculo, fijas, en el contraste de signos, yo no me interesaban los elementos negativos, ¿verdad? no. Aquí, al estudiar valores absolutos, puede haber valores positivos o negativos, ¿verdad? Yo los Sí. negativos no los quiero. Bueno, pues voy a construirme ahora un estadístico o test que descarte las partes negativas. Es decir, ya estamos. Y no es que uno sea más preciso que el otro, es que simplemente son diferentes, ¿no? Uno te da una información adicional que uno simplemente dice cuántos hay mayores y otro le da un peso también al cómo de mayores son. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ya estamos en condiciones de definir el estadístico que lo llamamos de rangos
asignados. Que sería un T más. Lo del T más únicamente para decir, quiero las cosas positivas, ¿verdad? Entonces voy a sumar desde el i igual a 1 hasta el n un numerito z sub i por el correspondiente rango que tiene esta diferencia. Y ahora lo importante es quién es ese numerito z sub i. Z sub i va a ser un numerito que va a valer 0 o 1. ¿Cuándo va a valer 1? Cuando esta diferencia provenga de algo positivo, ¿verdad? Es decir, cuando el correspondiente de sub i sea mayor o estricto que 0. Mientras que va a valer 0 si el correspondiente de sub i es menos estricto que 0. ¿De acuerdo? Y esto sería para todo i desde 1, 2 hasta n. ¿Hasta ahí bien? La pregunta entonces es la misma que hacíamos antes. Ya tengo el estadístico o el test. ¿Qué necesito conocer de ese test? Su distribución, ¿verdad? Antes, al final, ¿qué decíamos? Si suponemos que es cierta que la mediana m coincida con m0, entonces la t simplemente está contando, ¿verdad? Y se distribuye según una binomial. Aquí, aquí la cosa se complica. ¿Qué tipo de distribución sigue este t más? Es decir, ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de distribución? ¿Y ya no es una binomial? No lo sé. Yo diría que sí. A ver, está claro. O sea, al fin y al cabo, lo único que está cambiando es que estás considerando aparte el Sí, dato extra pero de los cuidado otros que porque están de la mediana. vamos a analizarlo. Está claro que T más es discreta, ya que ¿cuál es su soporte? Bueno, pues el soporte de T más es obvio que puede comenzar ¿dónde? En cero, ¿verdad? Porque no haya ningún elemento positivo. O que solo haya uno, ¿verdad? ¿Cuántos puede haber? N. Pero ahora, cuidado, Eh, porque el T más es esta suma, ¿verdad? Si todos son positivos, esta Z sub i, ¿cuánto vale? Siempre uno, ¿verdad? Y entonces estoy sumando estos rangos, que los rangos, que no se nos olvide, este rango que aparece aquí no es 18, 3,7, no. Este rango es siempre un número, una posición, ¿verdad? Que va desde la 1, 2 hasta la posición n, ¿verdad? N. Ujú. Y si tú sumas los n primeros números naturales, ¿cuál es el valor de los n primeros números naturales? Una suma que ya conocemos, ¿verdad? Que sería n, Por n más Gauss. 1 entre 2, Sí. ¿verdad? Esto es lo máximo que puede llegar a valer t más cuando todos son positivos, ¿verdad? Claro, por Gauss, sí. Sí, sí. Pero fíjate, esto ya no es una binomial, ¿verdad? Porque no es todo igual de probable, ¿cierto? Ni estás repitiendo el mismo Bueno, experimento, porque ahora a cada situación le has asignado un peso. Eso no ocurría en el caso anterior, ¿verdad? Por eso esto se ¿y diferencia qué, del contraste de signos que teníamos antes. y qué distribución sigue esto, Pablo? Claro, ese es el problema. Una tela de complicada. Porque ahora tú no puedes ponerte a analizar caso a caso, es decir, vale, genial. Y si es uno, pero es uno porque ese valor absoluto segundo más grande se ha obtenido en el de su 1 o en la diferencia de 5 o en la diferencia de 7 ya la cosa se complica, ¿verdad? Ujú. Es cierto que sabes que es discreta, pero no vamos a saber mucho más. ¿Cómo estudiamos, cómo trabajamos con esto? Porque ya se han encargado Wilcoxon de decirme, mira, yo lo estudié en su día, te hago una tablita, en la adenda te ponemos esta tablita y tú simplemente te fijas en los valores importantes que te hagan falta, ¿vale?
Es decir, el problema es que la función de probabilidad de este estadístico T más es demasiado complicada como para deducirla a mano fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces lo que haremos simplemente es utilizar los resultados que vienen en la adenda del libro. ¿Vale? Y ahí vienen Vale, valores conocidos o concretos que ya se han calculado para esta distribución temas. Claro, ¿qué valores tengo que buscar? Pues me van a dar una tablita, lo que a lo mejor me van a decir, bueno, pues cuando la n valga 5, te voy a dar el t más 5 de 0,05 y el de 0,1 y el de los más importantes, por así decirlo, o con lo que tú vas a tener que trabajar en esta asignatura. ¿Y qué pasa si me dan un valor que no aparece en la tabla? No lo puedes hacer, por lo tanto, no te lo pueden preguntar. Simplemente para que estemos tranquilos, ¿vale? Ahora, ¿cuál va a ser nuestro contraste de hipótesis? Es decir, aquí el contraste de hipótesis, que de nuevo todo esto es óptimo al nivel 1 menos al nivel alfa. Hipótesis óptimo al nivel alfa será simplemente cuando rechazo, cuando acepto, ¿verdad? Pues vamos a aceptar mi hipótesis H0, que recordemos que aquí estaba trabajando con que H0 era m igual a m sub 0, si, ¿qué ocurre? Si este temas toma valores menores que t de alfa medio y mayores que el t de 1 menos alfa medio, que sería n más 1 entre 2 menos el t de alfa medio. Todo este numerito sería el t de 1 menos alfa medio, ¿vale? O le vamos a rechazar nuestra H0 si, ¿qué ocurre? Caso contrario, o bien el t más es mayor o igual que el t de alfa medio, o bien nuestro estadístico t más es menor o igual que el n más 1 entre 2 menos t de alfa medio. Lo importante es que t más ya no sigue una distribución binomial de parámetro n y 0,5, ¿de acuerdo? Es decir, ahora ujú, lo que queremos indicar aquí es que esta probabilidad o este valor es aquel que hace que t más deje a la derecha del t de alfa medio un área de alfa medio. Y estos valores son los que van a venir en la tabla de la adenda. Pero que ya no sé qué distribución exactamente sigue este t más. Una discreta, pero que tiene a lo mejor cosas raritas. ¿De acuerdo? Pero esta es la regla con la que yo me voy a tener que quedar. Hice un ejercicio, me dicen, pues tienes 10 datos y el alfa vale 0,5, este valor lo vas a encontrar en tu tabla de la adenda. ¿De acuerdo? Eso es lo vale. importante. Ahora bien, hemos dicho que teníamos otros dos tipos de hipótesis, que no era simplemente la igualdad, que eran también las desigualdades, ¿verdad? Es decir, análogamente, podemos estudiar los otros casos. Que sería, bueno, caso B, tomar como hipótesis H0 nula que la M, la mediana, sea menor o igual que la M sub 0. Y como hipótesis alternativa H sub 1 que la M sea mayor y estricto que la M sub 0. Entonces, ¿cuál va a ser el contraste? Nuestro contraste de hipótesis
va a ser cuando acepto H0 y cuando rechazo, ¿verdad? Vamos a aceptar H0 si este estadístico T más es menor estricto pero que el T de alfa. Mientras que vamos a rechazar H0 si el T más es mayor o igual que el T de alfa. Análogamente, caso C, ¿qué ocurre con mi hipótesis nula H0 que sea M mayor o igual que M sub 0? Y hipótesis alternativa H sub 1 que la M sea menor estricta que la M0. Aquí nuestro contraste de hipótesis va a consistir en el análogo al que tenemos aquí abajo, es decir, vamos a aceptar H0, cambiamos las desigualdades si el T más es mayor estricto. En lugar del T de alfa pongo el T de 1 menos alfa y el T de 1 menos alfa, la regla que tiene es que vale n más 1 entre 2 menos el T de alfa. Y del mismo modo vamos a rechazar H0 si este T más es menor o igual que n más 1 entre 2 menos el T de alfa. ¿Vale? Ujú. Lo importante aquí, de nuevo, como observaciones finales, tú también puedes aproximar todo al final por una normal, ¿verdad? Es decir, que Claro. si la situación es que tienes una muestra grande, de nuevo, de 12 o más, vas a poder aproximar todo esto por normales en lugar de trabajar con esta distribución rara, ¿verdad? Bueno, pues Ujú. cuando la muestra sea grande y podamos aproximar por una normal, vamos a ponerle n01, tomaremos, hay un valor que yo voy a aproximar, ¿verdad? Y estudiar la relación que tiene el T alfa feo correspondiente con el Z de alfa. Ahora la relación es un poquito más fea porque se va a relacionar con un n, bueno, pone aquí, un n más 1 partido de 4 más un cuarto del Z de alfa, del correspondiente punto que deja un área de alfa a la derecha de la normal 0,1 por la raíz de 2n, n más 1, 2n más 1, dividido entre 6, entre 3. Esto tiene que ver en realidad con la media y la varianza que tiene esta distribución que tenemos. Lo que pasa es que como no hemos sacado nosotros explícitamente esta función de prioridad, nos creemos que efectivamente salen estas cuentas. ¿Vale? Vale. Hay una situación adicional que sería, bueno, ¿qué ocurre con los empates, no? Porque aquí también puede haber empates igual que antes, porque simplemente la misma situación que antes, pero mejorada, ¿verdad? Es decir, bueno, si hay empates, ¿qué hacemos? Sí, hay, ¿A los desprecias también o qué? exactamente, si hay empates, realizamos el mismo proceso que con el contraste de signos, que sería dos opciones.
una no realista a nosotros, que sería, es que en el examen me han dado 20 datos, hay dos que coinciden, ¿qué hago? Ah, vuelvo a medir. No, yo no puedo decir al examen, oye, yo lo voy a hacer de nuevo mejor. No, ¿qué hago? Ignoro esos dos datos. Pero hay una cosa adicional, una situación adicional que puede ocurrir aquí que no ocurría antes. Que sería, ¿qué ocurre si hay dos que tienen la misma diferencia? Es decir, sin embargo, puede ocurrir Es verdad que eso no lo hemos planteado, ¿no? Que el de sui sea lo exactamente mismo para dos. que el valor absoluto de un D sub i coincida con el valor absoluto de un D sub j. Eso puede ocurrir perfectamente, ¿verdad? Yo que sé, que haya dos datos iguales, o que uno tenga la misma cantidad por arriba, yo que sé, que tenga mediana 100 y diga uno sale 150 y otro 50. ¿De acuerdo? Lo podrías considerar como único. Lo Tú podrías piensas considerar como uno que más solo. que como único, tú le estás asignando una posición de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los dos pones primero? Si son iguales, da igual, ¿no? Bueno, pero es que tú lo tienes que ordenar de menor a mayor, entonces alguno tiene que ir antes que el otro, se supone, ¿verdad? ¿Cuál colocas el Sí, hombre. tercero y cuál colocas el cuarto? Para evitarte el problema, lo que se va a hacer es repartir la posición, es decir, repartir el rango signado que tiene, ¿vale? Es decir, en ese caso, tomamos como rango signado común la media aritmética. Es decir, si este ocurre para el 3 y este para el 4, en lugar de decir este para el 3, este para el 4, voy a decir que los dos valen 3,5. ¿Se entiende? Vale. Pero cuidado, Sí, sí. cada correspondiente de su i tiene su signo. ¿Por qué lo hacemos? Porque tú imagínate que tú dices, con el ejemplo ese, ¿no? De decir, oye, es que yo he cogido la m sub 0 como 100 y me ha quedado un d sub i que vale 150 y un d sub j que vale 50, ¿no? Obviamente, en valor absoluto, el valor absoluto del, bueno, perdón, de un x sub i, ¿vale? El x sub i que vale 150 y el x sub j que vale 50. El d sub i en valor absoluto, ¿cuánto vale? A 150 le resto 100, son 50, como es positivo, 50, ¿no? Y el d sub j en valor absoluto, ¿cuánto vale? 50. Solo que el d sub i en realidad es 50, mientras que el d sub j, ¿cuánto vale? Menos 50, ¿verdad? Sí. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si tú colocas entonces, tú dices, yo qué sé, coloco el valor absoluto de d sub i en la posición késima, ¿vale? Entonces pongo el d sub j en la posición k más unoésima. No, dice, ¿qué más da? Solo dos iguales, da igual en qué orden lo ponga, ¿no? Con esta construcción, Mm. ¿qué ocurre en el t más? Que en el t más, el d sub i como es, positivo. Entonces tendría 1 por el rango asignado del d sub i, que vale k, más el d sub j como es. Negativo. Entonces sería 0 por el rango Pero. k más 1, ¿verdad? Ujú. Cuidado. Mientras que, ¿qué ocurre si lo hago al revés? Si tú dices, no, mira, yo voy a coger como d sub i, o voy a poner el d sub j en la posición k. Y voy a poner entonces el d sub i en la posición k más 1. Y entonces, ¿quién sería el correspondiente t más? Esa parte llevaría como el dj negativo, 0 por k más 1 por el k más 1, ¿verdad? Ujú. No son el mismo operador, ¿cierto? El mismo estadístico t más, ¿a que no? No. Para que eso no ocurra,
y no diga, ¿qué hago? Cojo este porque este vale K y este vale K más uno. ¿Con cuál de los dos me quedo? Es que si me quedo con este porque elijo poner primero el positivo, pierdo el negativo, pero si elijo poner primero el negativo, pierdo el valor K. ¿Qué hago? Bueno, pues coge el término medio. Lo que se hace es que no se le pone a este la posición K ni a este la posición K más uno, sino que ignora y tú dices, mira, si este tuviese la posición K y este tuviese la posición el J K más uno, vamos a hacer la media aritmética de los dos, que sería K más 1 entre 2. Entre 2. Y entonces lo que voy a hacer Sería va a 2K ser más 1 que medio. el D sub I tenga asignado como rango 2K más 1 entre 2 y el mismo va a tener el D sub J, que va a ser 2K más 1 entre 2. Que lo quieres ver como Y K entre más un medio. medio o K más un medio, me da exactamente igual. Y entonces, Vale. Y entonces correspondiente T K más, ¿quién más. sería? Es verdad que hay uno que K más desaparece porque medio, el ¿no? negativo desaparece, pero ha desaparecido una compensación de él. Es decir, aparece 1 por el K más un medio más 0 por el K más un medio. Ah, vale. Y así Vale, evitamos vale. ese problema de decir, uff, ¿me quedo con todo el K o me quedo con todo el K más uno? No, no te quedas ni con todo el K ni con todo el K más uno, sino que compensas entre los positivos y negativos si los dos son igual de grandes. ¿De acuerdo? Vale, Si hubiese 3, que hubiese 4, pues en lugar de la media de 3, de 2, hago la de 3, hago la de 4 y a todos esos les voy asignando. ¿De acuerdo? Eso no es problema. vale. ¿Vale? Pero puede ocurrir. Esto Ok, es algo que no ocurría antes, porque no me interesaba cómo de grande era esa diferencia. Ahora sí que me interesa cómo de grande es esa diferencia. Lo importante es que con este test yo voy a ser capaz de estudiar qué ocurre con respecto a la media de nuestra población. ¿Vale? Eso es la decisión que estoy vale. tomando yo aquí con este contraste. Y con eso terminamos ya Ok, la parte de nuestros contrastes de signos y de Wilcoxon, que es aplicado a la mediana de nuestra distribución. ¿De acuerdo?